Más del 50% de las juventudes LGBTQ+ en México han considerado el suicidio en el último año. Este verdadero problema de salud mental merece atenderse y entenderse. Por eso hoy en Health Café hablaremos de este tema. Health Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Presentado por Nutrigenetic, la genética a tu favor. Health Café. Y justamente por la relevancia de este tema, hemos invitado a la psicoterapeuta Erika Barrera, quien es directora de Servicios Digitales de Crisis enfocados en la comunidad LGBTQ+ de The Trevor Project. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. No, el placer es todo nuestro. A ver, Erika, has dedicado muchísimo tiempo de tu carrera a la asistencia, a la orientación, a la contención psicológica en población vulnerable, y no solamente en la población a la que nos referiremos hoy, sino que trabajaste con las víctimas del huracán Odile, trabajaste también para comunidades indígenas, trabajaste en Doctor Vagón, en fin, has trabajado en diferentes líneas de ayuda. ¿Por qué hoy hablar de salud mental en general es prioritario, pero hacerlo con mayor énfasis en población vulnerable es vital? Excelente pregunta. Yo creo que hoy más que nunca es relevante justamente porque venimos enfrentando un periodo pospandemia, o más bien estamos en una etapa pospandemia. De acuerdo a la OCDE, la pandemia marcó un antes y un después en temas de salud mental, sobre todo en la región de las Américas. La misma OCDE nos dice que a raíz de la pandemia se duplicaron los casos de problemas de salud mental en la población en general, y de estas, entre el 20 al 70% más o menos continúan arrastrando estos problemas porque no han sido atendidos de manera correcta. Especialmente mujeres, juventudes, personas de la tercera edad, personas con escasos recursos, personas obviamente de la comunidad LGBTQ+, personas con trastornos mentales preexistentes son la población que más abandonada se encuentra en este momento, digamos, histórico y de forma sistémica además. Desafortunadamente, aunque la salud mental es un derecho humano como tal, es un privilegio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pocas personas realmente pueden acceder, ya sea por costos o por alta demanda. De hecho, en el 2020 más o menos la Secretaría de Salud dijo que hay 44 especialistas de salud mental por cada 100,000 habitantes. Entonces, son muy pocos especialistas, y dentro de la comunidad, además, no hay especialistas con un enfoque para las personas de la comunidad. Para esa característica poblacional. Déjame, porque dijiste muchas cosas que me parece relevante retomar, Fer, antes de tu pregunta. Una es, ya es bien frecuente escuchar, es que después de la pandemia el tema de salud mental. Y hay dos posturas de tus colegas psicólogos, de los psiquiatras. Una es, sí, en efecto la pandemia generó una crisis de salud mental, pero es mucho más común escuchar, es que la pandemia evidenció una crisis de salud mental que ya existía. Porque si lo dejamos así, como que pareciera que el problema de salud mental también lo originó el COVID-19, y no sé cuál es tu postura al respecto. Por supuesto que ya había pre-2019 una crisis de salud mental a nivel mundial en temas de salud mental. De hecho, la depresión y la ansiedad eran consideradas una pandemia como tal, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la pandemia, a raíz de el fallecimiento de seres queridos, una situación, una crisis económica que afectó en pérdida de trabajos, en pérdida de sustento a tantas personas, sí aumentó, sumó a esta problemática, duplicándola, y es por eso que un problema que ya era de por sí grave ahora se ha convertido en algo que todos los focos deben estar justamente enfocados en atenderlo, prevenirlo también, ¿no? Y dijiste algo también que me parece importante retomar, y es esto de, aunque en general la salud es un derecho, ¿no? La salud mental, la salud física, cuando es beneficio de unos pocos, pues no es un derecho, es un privilegio. Y entonces trabajar en la democratización del acceso es fundamental, y creo que es lo que hacen en tu organización. Y justamente hablando de tu organización, ustedes se han enfocado específicamente en este grupo vulnerable.
¿qué es lo que ustedes como The Trevor Project han identificado como los detonadores más importantes de esta crisis de salud donde parece que el suicidio es más incidente? Hay para dar un poquito de contexto a esta pregunta, hay un modelo que justo se llama estrés de las minorías, ¿no? Y el estrés de las minorías lo que nos explica es que hay un tipo de estrés que particularmente solo enfrentan las personas que forman parte de grupos minoritarios, digamos, los que son socialmente marginalizados, que se suma con los factores de estrés que vivimos todas las personas en nuestro día a día. En el caso de las poblaciones de la comunidad LGBTQ+, este estrés tiene o tiende a ser asociado con actos de LGBT-fobia, ¿no? Entonces, específicamente en las juventudes, vemos que la edad es complicada por el paso de la adolescencia, por la búsqueda de nuestra carrera, la búsqueda de nuestro primer trabajo, el rompimiento de nuestra primera relación de pareja. Está llena de cambios, ¿no? Llena de este torbellino de emociones. Si le aunamos este estrés de las minorías y además en una tercera capa los factores con los que intersecciona opresiones como la misoginia, el clasismo, el racismo, el edadismo, la capacidad, exacto, se hace una especie de torbellino emocional para ellas que obviamente puede llegar a generar no solo sentimientos de LGBT-fobia internalizados, sino que rechazo, falta de autoestima, autoaceptación y trastornos mentales graves como pueden ser ansiedad, depresión, que conducen al suicidio, ¿no? Entonces, realmente para las comunidades LGBTQ+, es algo muy complejo porque las personas que deberían estar ahí para cuidarles, para acompañarles, como son profesores académicos. O su soporte emocional, familiar. La misma familia. A veces es lo que lo hace más complicado. Exactamente. Pero bueno, en esta organización que entiendo es una ONG de Trevor Project, acaban de publicar esta encuesta de salud mental en población LGBTQ+, y los datos que revela, que nos metimos un buen clavado a analizar la información, los datos que revela son escalofriantes. Y esta cifra con la que arrancábamos el podcast de hoy, de 50% de los jóvenes de la comunidad han considerado el suicidio en el último año, es fuertísimo. Sí. ¿Cuáles son las causas, Erika? Las causas son diversas. Por ejemplo, el 21% refiere como causa el bullying, el 20% discriminación, el 20% violencia. Lo más grave de esta situación y de lo que encontramos en la encuesta es que las dos esferas de mayor impacto fueron con un 77% la familia y con un 60% la escuela, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que a veces pensamos de que la violencia hacia las personas de la comunidad viene de afuera, ¿sabes? Como de la comunidad o de la sociedad. Del exterior. Resulta que no, viene desde adentro, viene desde la propia familia por no aceptar su identidad o su orientación, por en las escuelas, por no protegerles y a veces formar parte como actores de esta situación de bullying y realmente es algo muy, muy grave. Pero es que imagínense qué fuerte lo que estamos escuchando. Porque la casa, la familia y la escuela deberían ser por definición, o deben ser por definición, los lugares de mayor seguridad, ¿no? Para todos los seres humanos, sin importar sus preferencias sexuales o ideológicas. Y resulta que, lo decías hace un rato con esto del estrés de las minorías, ¿no? Todos tenemos niveles de estrés que tienen que ver con las cosas a las que nos tenemos que enfrentar, pero parece que pertenecer a una minoría lo hace 5 veces más complejo, ¿no? Y luego, al borde de que esto no nos genera los efectos normales del estrés, sino que hace que los jóvenes estén pensando en el suicidio. Eso es muy triste. Adicionalmente, más allá de pensar en el suicidio como el fenómeno central, seguramente, o anticipo que encontraron otras características dentro de esta población, ansiedad, depresión, adicciones. ¿Qué más vieron? Bueno, respecto a ansiedad y depresión, encontramos que 58% de las juventudes encuestadas presentaban síntomas de depresión. En el caso de ansiedad fue el 53%.
Además, otro dato realmente escalofriante es que 75% de las personas encuestadas cometieron en alguna ocasión al menos un acto de autolesión. ¿Por qué esto es tan relevante? Aquí me gustaría retomar justo el modelo tridimensional de suicidio de Joyner, donde nos dice que para que una persona esté en un riesgo severo de suicidio, básicamente tienen que convivir 3 factores. Uno, el fracasar en el sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, me siento sola, solo, sole. Común en todas las minorías. Común. El número 2, el sentir o percibirse como una carga. El mundo estaría mejor sin mí, ¿no? Y número 3, la capacidad adquirida de hacerse daño. Las personas que se autolesionan muchas veces dejan de centrar su energía, su miedo en sí en la lesión. O sea, lo que quieren es dejar de sufrir, lo que quieren es dejar, o más bien cometer el acto como método de alivio. Y entonces cada vez lo hacen más frecuente o cada vez lo hacen más profundo. Y la combinación de estos 3 factores es lo que los pone en un riesgo severo de poder llegar a intentar suicidarse en algún momento. ¿Hay alguna estadística que hable sobre la tasa de éxito de un chico o una chica que está buscando autolesionarse con fin de terminar con su vida? Como tal, la definición de autolesión no tiene la intención de suicidio. Sin embargo, la encuesta nos revela que de este 50% o más de la mitad de las personas que justo contemplaron el suicidio el año pasado, 1 de cada 3, de hecho, lo intentó, ¿no? Dentro de las razones justo que les preguntamos que los motivaron, está este rechazo por parte de la familia en el uso de sus pronombres, por ejemplo, en que cuando salieron del closet no fueron aceptadas al 100%, de hecho, menos del 22% viven o conviven en un hogar donde se afirme su identidad, que es un porcentaje muy bajo. Encontramos también que aquellas personas que tienen una persona adulta que las valide, que las acepte, disminuyó considerablemente la ideación suicida. Entonces, hace una diferencia muy grande. Y ahí quiero ir a la prevención, porque puede ser que decir 50% solo, pues no nos diga nada, pero para tener una buena referencia, en la población en general, las tendencias suicidas o la prevalencia del suicidio es del 5% en promedio. Entonces estamos hablando de una comunidad en la que esto se exponencia 10 veces. Entonces, ¿qué tendríamos, Erika, en las familias, en las escuelas, que identificar como signos de alerta que tenemos que atender para cuidar de nuestros familiares que por decidir pertenecer a una comunidad como todos decidimos pertenecer, o que nos guste o que no nos guste algo, terminar siendo más vulnerables, que la mayoría pues no tienen ningún sentido? Claro, yo creo que lo principal es darnos cuenta de los cambios a nivel cognitivo, afectivo y conductual de la persona. Sí. Obviamente, para identificar esos cambios también tenemos que estar relacionadas con la forma de ser de esa persona, ¿no? De otra forma, igual es una conducta normal y para nosotros es algo que llama mucho la atención. Entonces, si conocemos a la persona y vemos que hay algún cambio en cosas como sus hábitos de sueño, ¿no? Que duerme más o que duerme menos que antes, que come más o que come menos que antes. En el caso de la autolesión, realmente hay que estar muy atentos a la forma de vestir. Por ejemplo, si se cubre, aunque haga un calor como los que estamos enfrentando ahorita, con sudaderas o con panza hasta abajo, que no deja mostrar nada de piel, probablemente ahí algo está pasando. Si encontramos cuando se lava su ropa manchas de sangre, obviamente si dentro de sus pertenencias hay navajas, es decir, o por ejemplo en el tema escolar, si baja su rendimiento académico significativamente, también ahí algo está pasando, y la mayor recomendación sería acudan con un profesional. A veces queremos, en este afán de ayudar a la otra persona, recomendarle cosas o, ¿sabes? Actualmente es muy común que quieran
guiarles por el camino de la salud cuando no tienen un conocimiento y nada más terminan afectándose a uno mismo, ¿no? Porque cargar con las emociones de otra persona realmente, si no estás preparado, puede llegar a ser muy difícil. Entonces, la recomendación siempre es acérquense a un profesional de la salud mental, tengan una serie de recursos que proporcionarle, eso ya hace una diferencia enorme. Pues déjame agregar 2 cosas. Una, que yo creo que tendríamos que abordar desde el respeto este tipo de decisiones en jóvenes, adolescentes, adultos, y luego desde la aceptación de nuestras propias limitaciones como padres, como maestros. Recuerdo la frase de una muy buena amiga mía cuando su hija le dijo que era lesbiana y mi amiga sentía que era una mujer liberal y dice, me sorprendí dándome cuenta que ni siquiera sabía cuáles eran las preguntas que tenía que hacer, pero reconocer esas limitaciones también hace que más rápido podamos ir con un profesional a que nos ayude a entender y a generar un espacio de seguridad y de aceptación que creo que es lo que tendría que ser en esos momentos. Ahora, hay un punto importantísimo que tiene relación con esto, o sea, luego la gente queremos ayudar, pero no tenemos las herramientas ni los métodos. Y en muchas ocasiones podemos intentar hacer una intervención desde el prejuicio. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ustedes hacen recomendaciones en el documento. ¿Cuáles serían, pues, 2 o 3 recomendaciones así bien puntuales para la gente, la familia, el entorno, que identifica que alguien de esta población minoritaria está en riesgo inminente o está empezando a dar señales, más allá de decir, oye, pues ve con un especialista? No, ¿qué debemos hacer nosotros para partir desde el respeto y desde el cuidado tremendo que debemos tener para hacer el abordaje? Claro, y acabas de decir la palabra perfecta, ¿no? El prejuicio. Hay que aprender a escuchar de manera generosa, sin necesidad de querer dar una solución, porque a veces nos gana la ansiedad de ver a alguien llorando y luego querer calmarlo, ¿no? Y no necesariamente tienes que calmar a alguien, simplemente con acompañarle, con estar al lado, con decirle, estoy aquí si necesitas algo, con pasarle, si quieres, un pañuelo para que lloren juntos. Eso hace una gran diferencia, escuchar sin prejuicios, escuchar con una mente abierta, entender que hablar de suicidio no provoca el suicidio, también es algo muy importante. Como que uno de los mitos más grandes que se tiene acerca del suicidio es que si lo nombro lo voy a provocar, ¿no? Y nada que ver, realmente el hablar de suicidio le hace sentir a la persona que justamente no nos vamos a asustar, vamos a estar ahí para acompañarle, vamos a estar ahí para escucharle y que si en algún momento esta situación no la sabemos manejar, hay profesionales como The Trevor Project, y no es por hacer el anuncio, pero que están ahí de forma gratuita en caso de que no haya ingresos económicos o que al tratarse sobre todo de juventudes, a veces tienen que ir acompañadas de un adulto y eso es muy difícil porque de alguna forma los obliga a salir del closet y aquí no, aquí es completamente individual, tú puedes enviar un mensaje vía WhatsApp y se te va a atender. No, y cero disculparte por el aviso, todo lo contrario, o sea, preparar este episodio fue regresar sobre temas que uno cree que los tiene sobreentendidos y no los tenemos sobreentendidos y hay que recordarlos y estudiarlos y de verdad felicidades a todo el equipo de Trevor Project porque encontré cosas que me encantaron, ¿no? Manual para salir del closet, consejería en caso de dudas sobre la identidad sexual, que qué bueno sería que los jóvenes a temprana edad, cuando empiecen a tener estas dudas, pues también tengan acompañamiento. Así que me encantaría que antes de irnos, Erika, nos cuentes a quiénes atienden, cómo acceder a ustedes. Ya nos contaron que son servicios gratuitos, que están puestos para la comunidad. ¿Cómo funciona? Tenemos una plataforma de atención vía WhatsApp y vía chat web, es decir, a través de nuestra página de internet. En el WhatsApp, que si me permiten decir el número, es 55 92 25 33 37. Solo tienen que enviar la palabra comenzar y recibirán un mensaje a través de nuestro chatbot que les hará una serie de preguntas para medir el nivel de riesgo y posteriormente ya entrar a interactuar con una de nuestras consejerías. El servicio no es un chatbot, sí tenemos gente ahí atendiendo en tiempo real. Este paso previo es justamente para medir el nivel de riesgo y de alguna forma darle prioridad a las juventudes que están con una intención suicida elevada, ¿no? Entonces,
de esa forma podrán hablar con uno de nuestros expertos, el cual les dará una serie de preguntas justamente para entender bien la situación, entender bien el contexto que está viviendo y trabajar en el desescalamiento de ya sea de la crisis o de la ideación suicida. Y a través de nuestra página de internet en www.thetrevorproject/ayuda, donde de igual forma hay una liga para comenzar a hablar con una de nuestras consejerías. Es un servicio completamente gratuito, 24/7, y pues sí, invitar a todas las personas que lo necesiten a hacer uso de ella. Pues muchas gracias, Erika Fer. Yo creo que les vamos a dejar en el episodio todos los datos para que quien tenga dudas, se quiera conectar, quiera apoyo, pues por supuesto lo pueda encontrar. Un abrazo a toda la comunidad LGBTQ+. Y sigamos normalizando la conversación, aprendiendo todos, educándonos todos para hacer de este un mundo más seguro y más tolerante. De hecho, si hay alguien que quiere colaborar con la asociación también, vale la pena que se pongan en contacto. Sí. Hay gente que puede ser voluntaria y que puede participar también apoyando a toda la comunidad. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en Health Café. Nos vemos el próximo miércoles. Health Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Presentado por Nutrigenetic, la genética a tu favor. Health Café.